Bueno, hoy 24 de septiembre de 2017 tenemos el tema, el protocolo divino de las bodas del Cordero, primera parte. Es un tema que en especial nosotros los evangelistas, los que tenemos la función evangelística o el ministerio de evangelista, tenemos que saberlo muy bien. ¿Sabe por qué? Porque ahí andamos, cuando no andamos, ¿verdad? Aclaro. Ahí cuando las personas se emocionan y salen a evangelizar, qué bueno que tienen agradecimiento, pero primero hay que prepararse, ¿no? Antes de ir y evangelizar, y estamos diciendo una cosa por otra, y bueno, una serie de errores que después, cuando ya sabe uno la verdad, dice uno, ay, cuántas veces dije esto, ¿verdad? Entonces no hay como estar en constante, ¿verdad?, ejercitación de la espada de doble filo. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Les pido que incline su rostro y vamos a clamarle al Padre. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, sabiduría sobre las bodas de tu Hijo amado con nosotros, la Iglesia de Cristo. Somos la entidad con la cual nos vamos a desposar con tu Hijo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Padre Santo, danos esa revelación para entender este tema. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, te lo pido, Hijo, te lo pido, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, pues vamos a ver este caso. Bueno, usted tiene que saber que todas las bodas, ¿verdad? Todas las bodas que Jehová estableció solamente son prototipos. Es una forma de profetizar de las bodas del Cordero, y tenemos que darle importancia al evento que va a haber en los cielos, amados. Ustedes, como la novia, como la que va a ser la esposa, tienen que darle la importancia. Dios, es decir, el Padre, nos habla del prototipo o figura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hoy lo vamos a ver, el tema del diseño de las bodas del Cordero. Lo vamos a ver desde un punto de vista escatológico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista espiritual, y que conlleva a eso. Y aquí no debemos permitir que sea alterado todo eso. Y cuando me refiero a eso, es a permitir desde el punto de vista que nos cambien a nosotros lo que Jesús dice de las bodas, el diseño que estableció un parámetro respecto a esto. Entonces, porque el hombre en lo secular ha puesto leyes donde una idea diferente ha cambiado los requisitos del matrimonio. Por ejemplo, ¿cuál es el requisito del matrimonio? A ver, ayúdenme a predicar. ¿Cuál es el requisito para el matrimonio? ¿Qué se necesita? Para el matrimonio, ¿cuál es el requisito? Que sea un yugo, no sea yugo desigual. Sí, pero antes que eso, ¿qué necesitamos tener? Efectivamente, al varón y a la mujer, ¿verdad? Para que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. No es el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres, o como en Alemania ahorita ya es un matrimonio entre mujer y animal, o animal y hombre. Entonces, voy a explicarle de otra manera para que usted me entienda lo básico y pueda usted entender por qué Dios estableció las cosas como son.
o como deben de ser. ¿Cómo? ¿Por qué las estableció así en la palabra y no como la sociedad? Para que usted me entienda, le voy a preguntar, ¿cuál sería el requisito para el divorcio? Para que dos personas se divorcien, primero que tienen que estar. La palabra dice que si la mujer habita. Ajá, pero estamos hablando de lo que ha deformado el mundo. Cuando una persona se va a divorciar, ¿por qué se va a divorciar? Porque primero, ¿cómo estuvo? Casado. Entonces, todo tiene un orden dentro del reino de los cielos. El que está haciendo cosas diferentes, ¿verdad? Cosas diferentes a las que estableció Dios, ¿verdad? Está afrentando a Jehová. Y no importa qué gobierno sea el que lo está haciendo, simple y sencillamente está afrontando a Jehová. Así sea la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, si quiera cambiar la ley, así sea la legislatura completa, así sea a través de votos de una organización, o porque una religión lo pueda cambiar. Ninguna denominación tiene el derecho para cambiar a ningún hombre de lo que estableció Dios, porque Jehová lo creó. Entonces, el protocolo divino del matrimonio, es importante que nosotros entendamos que tenemos que saber el protocolo, porque miren, imagínense que yo como pastor, yo voy a oficiar una boda y no sé qué protocolo voy a hacer, cómo se van a hacer las cosas. Imagínense que primero brindemos con las copas, ¿verdad? El padre de la novia va a brinde con el novio, ¿verdad? Y en la boda que se haga fuera del orden, o que primero le pongamos los anillos, ¿verdad? A los novios, ¿verdad? A los comprometidos. Cuando yo me refiero a la palabra, no me estoy refiriendo a las personas que se comprometieron para casarse, no el noviazgo que conocemos del mundo. Entonces, imagínense que yo primero le ponga los anillos y después les pregunte, ¿acepta a esta mujer por esposa en las buenas y en las malas? ¿Estaría usted dispuesto? Primero le empujo el anillo y después le pregunto. ¿Ya? Figura de pacto, ¿para qué no? O primero hago eso y al último cantamos las alabanzas, ¿verdad que no? Entonces es importante que yo como el que va a oficiar la boda, no el que los va a casar, el que los va a casar es Cristo. Ya no me sepa el protocolo. Entonces, vamos a ver qué es el significado del protocolo. Viene de la palabra protocolón. Protos, que significa primero, colea. Significa pegamento, que es sinónimo de pegamento o cola. Es decir, lo que tiene que seguir. ¿Qué es lo que tiene que seguir como base? Entonces, el concepto de protocolo, amada iglesia, es un reglamento o una serie de instrucciones que fijan anticipadamente. ¿Qué es lo que fijan anticipadamente? Pues lo que va a pasar. Para eso se da un protocolo, para que sepas qué es lo que se va a hacer. Cuando vamos a un evento, un congreso, ¿verdad? Que venga un apóstol, lo vamos a ver las prédicas de un apóstol, ¿va? Pues sabemos el programa, nos dan el programa, nos dicen, mira, primero la alabanza, después vienen los dones, después viene la prédica, después un descanso, ¿verdad? Vamos a comer, regresamos a tal hora, tenemos que saber el protocolo.
¿Cuánto tiempo tenemos para comer? Si nos da tiempo de ir a comer a una casa o comemos en una fondita cerca, en un restaurante, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a transportar? Entonces, un protocolo también puede ser un documento o una normativa que establece cómo se debe de actuar. Recopila conductas y acciones. Protocolo, por otra parte, se define como el comportamiento adecuado en un evento, como vestirse, la puntualidad, la reverencia incluso. Porque usted sabe que en una corte de un rey, ¿verdad? Si usted va a ver a un príncipe o un rey en un país árabe y si usted no hace reverencia al rey, si sabe lo que le espera, pues simple y sencillamente no lo recibe. Déjese de los guamazos, ¿verdad? Simple y sencillamente no lo recibe porque hay un protocolo. Entonces, el protocolo es un conjunto de reglas, de formalidades legales, originales y escriturales que rigen los actos y ceremonias. Es un conjunto de reglas que le dan forma y de ahí nace la formalidad, porque le dan forma. Esa es la palabra formalidad. Entonces, todo lo que le da forma a un evento, a una ceremonia, es por eso que se tiene que hacer formalmente. De ahí sale la palabra, cuando se le da forma, tiene que haber una formalidad. Debemos seguir el conjunto de reglas del protocolo y usted sabe que este protocolo del cual vamos a hablar es divino. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál sería la meta del protocolo de las bodas con el Cordero? A ver, iglesia, usted que es la novia, ¿cuál sería la meta? ¿Cuál sería la meta? Cumplir con el diseño de las bodas. Nosotros no podemos contender contra la fe, como los pseudos matrimonios, porque se han legalizado en muchos países. ¿Qué es lo que se ha legalizado? El matrimonio homosexual, ya que ven, el matrimonio homosexual del mismo sexo, o sea, hombre con hombre, mujer con mujer. El matrimonio polígamo, un hombre y varias mujeres, que esto todavía sigue vigente en el Islam. El matrimonio poliamos, son varias parejas casados entre sí. Por si no lo sabía, existe ese tipo de cosas. Está el matrimonio pedófilo, son adultos varones casados con niñas de 9 y 10 años. Y déjame decirlo que esto se practica, esto es lo que practican los musulmanes, hermano. Y se sigue practicando en Palestina. Y hacen bodas masivas, hermano. Terrible, terrible que ese tipo de cosas sigan pasando. Todo eso son pseudomatrimonios de los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta que está fuera completamente del orden de Dios. El matrimonio zoófilo, que son humanos casados con animales, y según ellos dicen que Dios fíjense en la base que ellos ocupan, que ellos dicen que Dios les dio a Adán la orden que buscara ayuda idónea entre los animales. Fíjense, antes de conocer a Eva, que pudiera tener ayuda idónea con los animales. ¿En qué parte de la palabra dice eso? En ninguna parte. Pero de eso se agarra para hacer esas barbaries, ya sea dentro de un ritual ancestral, ya sea como una confusión o desviación, también no lo podemos negar como algo demoniaco. Así que
Dicen que sí se puede hacer porque antes que Jehová le diese el hombre una mujer, el hombre buscó ayuda idónea con los animales y de ahí salió esa idea terrible. ¿Y cuál es el punto? Intentan confundir y darle poca importancia al diseño que Jehová estableció. La ideología del género es algo bien terrible, de lo cual me interesa que quede bien claro. Porque mire, amada iglesia, la ideología del género es algo tan terrible, pero tan terrible, amada iglesia, que se va usted a asustar. La ideología del género, sus argumentos son: no es importante haber nacido hombre o mujer, sino lo que la persona siente ser. ¿Le suena? Sostiene, por lo menos hay 5 tipos de sexo y 30 géneros de uniones. Por eso se llama de género. Fíjense los españoles por qué están duro y dale para que estos se autoricen en su país. La primera cosa que quieren que se autorice es la zoofilia. Ya lo hablamos, que es entre animales. La segunda cosa que quieren que se autorice como algo normal es la pedofilia. Ya lo platicamos, mayores de edad como menor de edad. La tercera cosa que quiere que se autorice como algo normal es el incesto, padres con hijos, o hijos con padres, o entre hermanos. Necrofilia, que es la atracción asexual con los muertos. Quiere que se autorice la uralagnia, es el fetichismo, el desorden en el matrimonio. La siguiente cosa que quieren que se autorice es el homosexualismo, el lesbianismo, el transexualismo, el bisexualismo, y dentro de ellos incluyen lo heterosexual del hombre y lo heterosexual de la mujer. Entonces, podemos ver, amada iglesia, que estas deformidades que la sociedad hoy quiere tratar de hacerlo como algo normal, está atentando contra el diseño original de Jehová, cómo debe ser el matrimonio. Usted podría imaginarse que un cerdo sea arrebatado, ¿verdad que no? Si es figura de inmundicia. Entonces, el arrebatamiento y el juicio de Cristo es para nosotros, para los que estamos dentro del orden de Dios. No podemos dejar contaminarnos con ideas, con ideologías y con este tipo de cosas que están saliendo a la vista y que están tratando de contaminar principalmente a nuestros hijos indefensos. Porque el problema es que la escuela le está enseñando a los niños que esto es algo normal, que esto es algo que Dios le agrada. Pero si su hijo tiene el fundamento bíblico, su hijo tiene el fundamento bíblico, su hija tiene el fundamento bíblico, ¿qué es lo que va a pasar, amada iglesia? Lo que va a pasar es que su hijo va a estar fundamentado en la fe en Cristo Jesús, no en la barbarie del hombre, ¿verdad? Y el fundamento está en Lucas 17, del 26 al 30, de cómo que esto está pasando. Es algo que ya el Señor ya se había molestado desde hace tiempo de que estaba pasando. ¿Cómo? Dice así: como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Y en estos días había que el sodomismo. Y no era más que la práctica sexual, sino los hombres humanos habían llegado a tener una experiencia con entidades espirituales. Por eso, cuando estaban en la puerta de Lot diciéndole a Lot, danos a esos dos, queremos conocerlos, ellos sabían quiénes eran, que eran ángeles, sabían que habían sido enviados por Jehová con juicio para Sodoma. Fíjese, usted ha leído ese versículo, usted sabe que cuando llegaron los ángeles, ¿verdad?, a causa del clamor de Abraham, estuvo clamándole a Jehová que rescatara a su sobrino Lot y lo sacara de Sodoma. ¿Qué fue lo que pasó? Fueron por ellos unos ángeles muy bellos, y dice la palabra que le estuvieron exigiendo a Lot, saca a esos hombres, los queremos conocer. ¿Sabe por qué? Pues porque ya tenían ese tipo de prácticas sexuales. ¿Cómo? Pues claro, no crea que los incubos y los sucubos son nuevos, hermano. No crea que eso no se dio. ¿Me puede usted decir quiénes son los giborines? ¿Recuerda quiénes son los giborines? No son hijos de nefilines con mujeres terrenales. Entonces, en la antigüedad había personas que conocían las relaciones sexuales con entidades demoníacas y sabían de esa práctica. Imagínense que tan deformado estaba. Mire, no se vaya tan lejos. En la televisión entrevistaron a Walter Mercado y le preguntaron, ¿por qué no te has casado? ¿Y saben qué contestó? No necesito casarme, porque yo tengo relaciones sexuales con los espíritus. Entonces, en esa área, decía él, yo la tengo satisfecha, y esa área es el área sexual, imagínense. Entonces, ellos habían practicado ese sodomismo. Habían practicado las relaciones sexuales con entidades espirituales. Entonces, esto se sigue dando a través de los incubos y sucubos. Son espíritus sexuales que visitan al hombre o a la mujer para llevarlo a tener esas experiencias. Ahora, los esotéricos que han alcanzado posiciones altas lo practican. ¿Quiénes son? Los esotéricos. Entonces, ¿quién cree que es el que le manda un espíritu a una persona para que tenga relaciones sexuales? Un incubo, un sucubo. ¿Quién es el que cree que invoca a Lilith? Los esotéricos. ¿A qué tiene que atar? A los esotéricos. Si usted está sufriendo de esas cosas, tiene que usted, ¿verdad?, a ejercer autoridad. Y de esto habló Jesús desde el versículo 26 hasta el 30, que acabamos de ver. Entonces el enemigo trata de desvirtuar lo que somos, permitir que nuestra fe se desaliente sin fortalecernos, que las bodas del Cordero se van a dar, pero él trata de desvirtuarla. Imagínense si algo se sale del protocolo. ¿Cree que podríamos casarnos con Jesús, amada iglesia? ¿Verdad que no? Entonces, si usted tiene una idea desviada de qué es el matrimonio, ¿cómo se va a casar usted con Cristo? Pues claro que no va a funcionar. Entonces vamos a hablar ahora del diseño divino de las bodas. Como base está en Apocalipsis capítulo 19, versículo del 7 al 9. Vamos a usar la Biblia Las Américas. Y dice así, el versículo 7. Regocijémonos y alegrémonos. ¿Le suena la alabanza? ¿Va? Alegrémonos y gocémonos. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la debida gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Entonces,
Requisito, la esposa se ha preparado, se tiene que preparar. ¿Usted conoce alguna novia que llega así con pelos de erizo a la boda, así toda bien despajaringada? ¿Claro que no? Pues claro que no. Y a ella le fue concebido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. ¿Cómo nos vamos a preparar? Y nos vamos a vestir, lo que veíamos en la mañana, nos vamos a vestir, ¿verdad? De gala, vestido bordado, ungidos, nos vamos a ceñir con lino. Y aquí nos reitera, los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, con el lino fino. Entonces, con acciones justas que son el lino fino. Entonces nos vamos a preparar con acciones justas, con las acciones justas de Silvino, con las acciones justas de Jesús. ¿Qué espera Jesús de nosotros? Es con la justicia, ¿verdad?, de Jesucristo, la justicia de Jehová es la que nosotros debemos prepararnos, no con la del hombre. Entonces, entender que hay un remanente que lo está esperando. Tenemos que preguntarnos, ¿será usted ese remanente? Entonces, y su esposa se ha preparado. Y esa esposa que se ha preparado son ustedes. Debe exigir el gozo, la esperanza, la alegría. Debe de existir en esa novia que se prepara gozo, esperanza y la alegría. Y cuando me refiero a la esperanza, ¿a poco no le pasa que no han visto cuando se va a casar una novia, en los últimos días anda toda nerviosona y ya tienes esto, sí, ya lo vimos, y hasta anota las cosas para que no se le olvida, y ya está pensando en el pastel, y quién la va a peinar, y quién le va a arreglar, y que no se vaya a ensuciar el vestido, y que me lo entreguen a tiempo. Así debe de estar la iglesia. ¿Cómo? Preparándose, ¿cómo? Con acciones justas. ¿Y qué tiene usted por prepararse? Desde el punto de vista como creyente, desde el punto de vista de que usted es la novia, tiene que pasar a la faceta de boda para ser parte de la boda. Usted es quien debe de prepararse en primer lugar, porque hay invitados y usted es la entidad mujer místicamente hablando. Ahora, le quiero aclarar algo como conocimiento para que usted sepa qué le corresponde a cada uno. El ministro no es novia. El ministro no es novia. Él es el amigo del novio. Entonces, es consagrarnos, enamorarnos más, presentarnos aromática, resplandeciente y como pura. Así se debe presentar la iglesia. Desde el punto de vista original de protocolo divino. Pura. Es como la iglesia se debe presentar. Muchos no pueden ver claramente por qué hablan del concepto que conocen de lo que ven en el mundo, que se ha desvirtuado, pero divinamente tenemos que verlo puro. Y la novia tiene que tener requisitos y debe de ser por nosotros comprendidos, el poderlo enseñar a nuestros descendientes. Entonces vamos a hablar de los elementos del matrimonio, entre ellos la pureza. ¿Cómo nos debemos de guardar? Puros. El término matrimonio en hebreo es kedushin y procede de la palabra hebrea santo, que es
que se dice en hebreo Kodesh, es la palabra 6994. Según la palabra hebrea para santificado es Kodash, es la palabra del Strong 6942. Es decir, Kedushim, Kodesh y Kadash son las tres palabras que contienen las tres mismas letras hebreas en su raíz etimológica. Es el matrimonio original donde uno se aparta para el otro. Se supone que la novia tenía que vivir en santidad y ya la habían elegido. Santo, santificado. Si usted lee la Biblia no va a encontrar el término santo matrimonio. ¿Y por qué? Ha escuchado, tal vez usted ha escuchado ahora que se casó Benjamín y esta Gilberta, la hermana Gilberta, ¿verdad? Cuando se casaron, por todo ese término santo matrimonio. Bueno, porque en el original se lo acabo de decir. Kedushim significa santo. Es decir, matrimonio en hebreo significa santo. ¿Sí me entienden? Y Kodesh tiene que ver, y Kadosh también tiene que ver, Kadash. Entonces, antes de casarnos teníamos que saber qué significa, que tenemos que apartarnos el uno del otro del pecado y ambos estar santificados. Ahora, te voy a hacer la pregunta del millón: ¿estará santificado nuestro novio? ¿Verdad que sí? Ni duda, ¿verdad? Entonces, ¿quién cree que se tiene que preparar en ese aspecto de la santificación? ¿Jesús o nosotros? Entonces, en el matrimonio, ¿verdad? Aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando usted se vaya a casar, ¿va? Cuando vaya a casarla ahorita, ¿verdad? El comprometido, ¿va? Debe de presentarse como santificado. La esposa, como de la futura esposa, como debe presentarse santificado. Y santo es apartado de qué? Del pecado. Eso es pureza. Mire, yo le quiero decir darle una pequeña revelación. Yo cuando me casé, yo me casé todavía en la doctrina de rock, con la pastora. Pero a mí me puso en el espíritu. Yo le digo, la pastora que teníamos en ese entonces, que era bueno casarnos en ayuno. Yo no le preguntaba a mi esposa si se ayunó o no ayunó, pero yo sentí en mi espíritu hacerlo. Y no solamente ayuné, sino en esos días previos, antes del casorio, empecé a pedir perdón a todos los que se me ponían enfrente y de los que me ponían. Entonces, yo le voy a prestar las fotos un día cuando usted me las pida, ¿va? De la boda. Yo lloraba más que mi esposa. De veras, lloraba, pero ¿sabes por qué lloraba? Porque estaba la presencia del Espíritu Santo. 3 días antes de casarme, me presenté en ayuno. ¿Cómo me presenté? En santidad. En santidad. Y fíjese, no tenía yo la revelación esta. Ahora, imagínense, si lo hubiera tenido, yo creo que hubiera llenado unos días más, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que esa es la manera que debemos de presentarnos, con pureza y santidad para el matrimonio. Entonces, ambos deben de estar santificados, no de un punto de vista religioso, sino consagrado el uno para el otro. Ahora, como iglesia, apartados y santificados para Cristo, ¿va? Queremos casar con Él. Si dice Apocalipsis, si su novia se ha preparado, puede apartarse como requisito
estar santificado para Cristo. Entonces la santificación no es por fe, hermano. Diga, yo por fe me voy a presentar santificado para que me arrebate y me presente en el juicio de Cristo. No. Para las bodas, no. No es por fe, es con hechos. Me voy a presentar. Porque Dios no va a aportar al hermano chistosito que yo por fe declaro que voy a presentar santo. No. Desde ahorita tienes que empezarte a apartar para poderte presentar santificado. Ahora, la santificación tiene que ser personal y tiene que ser una realidad en nosotros. Es decir, ¿se es santo o no se es santo? No hay medio santos, ni hay el santo enmascarado de plata que va a venir de chistosito. No, santificado, apartado del pecado. Qué terrible que una persona antes de casarse, antes de hacer los votos, le sea infiel. ¿No sería terrible eso? Que en la despedida de solteras fueran infieles. A ver, ¿qué haría usted? Oh, gran decepción, ¿verdad? ¿Qué diría? Uf, me equivoqué con esto. Ahora entiéndame usted, sobre todo mujer, que no casarse no es cualquier cosa. Porque si usted permite que entre una doctrina de error, hablando del matrimonio aquí en la tierra, y usted está con que, ay, la despedida de solteros, lo que digo que está viendo es puerta de lo que no está en el protocolo, en la palabra de Dios, el protocolo de Jehová, no está eso, y lo mete, lo único que va a hacer es echar a perder su matrimonio, una tentación a su vida. Entonces, si nos salimos del protocolo, hermano, seguro, délo por hecho, que va a encontrar un problema. Esa infidelidad que pudiese presentarse en determinado momento, salirse, ¿verdad? Significa que no estaba viviendo santificados, consagrados, el uno para el otro, para ese evento. Si se hubiese dado infidelidad antes del matrimonio, será que ya sea quien haya metido los 4 pies, ¿verdad? Lo hicimos vulgarmente en México, no metimos las 4 patas, ¿no? Será, si fue la mujer que de verdad se apartó en santidad para el matrimonio, ¿verdad que no? Si fue el varón, ¿será que realmente se apartó en santidad? ¿Verdad que no? Todavía tiene el concepto del mundo, echamos un cafecito, voy a despedirme de ti, de la exnovia, y empiezan cosas de ese tipo. Entonces, amada iglesia, el protocolo es importante. No sé si ya me está usted empezando a entender hacia dónde vamos. Apartarse del pecado tiene que ser antes. Apartarse para la novia, varón, es antes. Apartarse, mujer, para la boda es desde antes de consumirse. Por eso se llama la boda del Cordero, y lo va a ver usted ahorita. El término. Lo mismo es en Cristo. No hay santificación si no se vive para Cristo. Como la novia que va a casarse. De una cosa tiene que estar seguro. Jesús, es decir, no le va a fallar para casarse. Entonces la exigencia es para nosotros. Porque sin fidelidad podemos ser descalificados, puede ser descalificada la persona. Vamos a ver los elementos del matrimonio. Estas letras son con K de Kaf, la D de Delit y la SH de Shin. Kaf significa santidad y ciclo de crecimiento. Viene de la palabra Kerushim. Kerushim significa, recuerde, matrimonio. Dalet, la puerta y dimensión. Es lo que es
cuando está santificado, entra por una puerta y tiene acceso a dimensiones para irse santificando. Acuérdense que ya vimos la palabra Kadash, que significa santificado. Y la palabra Shin es el nombre divino. O sea, ya va asimilando que le van a poner el nombre. ¿Cuál nombre? Kodesh, santo. Entonces, nosotros tenemos que tener el Shin acá, como novia, como entidad mística. Pero la mujer físicamente lo puede entender mejor. Cuando se casa una mujer con un varón, ¿quién es el que le pone el apellido? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? El hombre a la mujer, ¿verdad? Entonces, la pastora Eva Ramos recibió el apellido Ramos. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando del Shin, el nombre divino, que en hebreo es Kodesh, santo. Si vamos a recibir un nombre divino, nosotros somos la novia, entonces vamos a recibir el nombre de ¿quién? De Jesús. Entonces somos la novia de Jesús. ¿Me explico? Entonces tiene que tener ese significado, ese entendimiento. Si yo me voy a casar como la iglesia de Cristo, yo voy a recibir el nombre de Jesús, soy la iglesia de Cristo. ¿Ok? Y usted, si se va a casar literalmente, tiene que saber que se va a poner su apellido de su futuro marido. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasó cuando fue al revés? La mujer le puso el nombre, el apellido al varón. Que esos varones eran descendientes de levitas. Pero como se cambiaron el apellido de la mujer cuando fueron a los registros a Jerusalén, ¿verdad? Vamos a revisar si tú eres descendiente de sacerdote para que puedas ser levita y te vamos a dar de alta. No aparecieron en el libro. ¿Por qué? Porque se pusieron el apellido de la mujer. ¿Qué pasó? Se perdió el oficio sacerdotal, se perdió la bendición. El real sacerdocio se perdió la administración como varón, de que baje la presencia sobre su cabeza y llega a su esposa y a sus hijos. No conocieron la presencia de Dios. Ahora ya entiende que es tan grave andar haciendo cosas que están fuera del protocolo. Se lo pongo fácil: usted se va a casar y usted le da el apellido a su esposo. Entonces, cuando usted se ha buscado a ese varón en el libro de la vida, ¿qué hubo? En el libro de los hechos, ¿qué hubo? Va a estar en grandes aprietos. Ahora, cuando a usted le digan novia, cuando le digan a usted la amada, usted tiene que decir, ¿cómo? ¡De Cristo! No vaya a salir con que hermano o hermana me diga, es que me da pena decir que yo soy la novia de Cristo. Sobre todo los varones, que no puedan entender ese concepto espiritual. Es que me da pena que me digan novia. Pues orgullosamente, perdón por el concepto orgulloso, ¿verdad? Felizmente soy de Cristo, pertenezco. Si no traigo el nombre de Cristo, entonces no hay Kodesh, no hay Shin, y por tal no hay reconocimiento para la boda. Ahora, santificada es como debe de presentarse la iglesia de Cristo. El fundamento está en Efesios capítulo 5, versículo 25 de la Biblia de las Américas. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué cree que murió Cristo? ¿Para que andemos en el cotorreo? Para santificar. ¿Quién nos viene a santificar? ¿Crees en la muerte de Cristo? Pueden ser serafines, pero en este tiempo no. ¿Quién es el que va a santificarnos? Sí nos va a limpiar, pero ¿quién es el encargado de purificarnos? El Espíritu Santo. Porque cuando Él subió al cielo no nos quedamos huérfanos. Una de las funciones del Espíritu Santo es santificarnos, limpiarnos, ministrarnos, purificarnos. Entonces, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. ¿Cómo se está lavando usted? Por la palabra. Si usted tiene que le toca predicar, usted hablando aquí hablando entre nosotros, ¿verdad? Que estamos, nosotros que cada rato estamos trabajando en la obra del Señor. Nosotros que cada rato estamos trabajando en la obra del Señor y que estamos predicando. ¿Qué cree que pasa entre semana cuando usted se da duro y dale? Si no es un tema de evangelismo, es un tema de discipulado, y si no es lo que le va a tocar predicar un fin de semana. ¿Qué cree que le está haciendo? ¿Qué cree que está pasando? Está lavando por la palabra. Por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, dice la palabra, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Así que le puedo poner aquí una florecita, no, sin cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Esto es prepararse. Y vamos a poner un ejemplo para darme a entender en el plano con temor y temblor. Ninguna novia va fea a la boda, ¿verdad? ¿Usted ha visto una novia que no se haya maquillado para ir a la boda? ¿A que no? Entonces se levantan temprano, buscan quienes le peinen, y se echan de todo ese día, hasta perfume sobre perfume. Se les cambia la imagen. Ese ejemplo tiene que existir dentro de la iglesia. No puede pretender casarse con mancha y arrugas espirituales. Así que también significa madurez espiritual. Teleios en griego significa perfecto, madura. Entonces, sin mancha es, sin arruga es, sin tacha, derecho, entero, perfecto, sin mancha, íntegro, sincero, completo y maduro. ¿Cómo nos tenemos que presentar? Tamín y teleios. Así nos tenemos que presentar. Maduros espiritualmente. Esa es la preparación que vamos a tener. Perfecto. Entonces ya vimos que perfecto en griego significa sin contaminación. No es que no te equivoques. Y maduro. Entonces ve que cuál es el común denominador entre tamín y teleos. Maduro. Con una madurez espiritual. Parte del requisito de la novia es haber madurado, es haber crecido espiritual, es ser íntegro, sincero espiritualmente para con Cristo. Mira, hay hermanos o hermanas que se preocupan, es que ¿qué va a decir de mí, pastor? Mira, hermana, no se preocupe de lo que yo voy a pensar, preocúpese de lo que piensa Cristo.
Ay, es que si tiro el servicio, ¿qué va a decir el pastor? No se preocupe por lo que yo voy a pensar. Preocúpese de lo que va a pensar Cristo. Porque el templo no es mío. Clarito dice afuera en la lona, iglesia de Cristo. Mi nombre no dice para nada ya, para ni siquiera pongo la página de YouTube para que digan, ay, es del pastor Silvino. No me gusta eso. Entonces, usted sabe que tenemos que recuperar estos principios para ser parte de esto. Este protocolo tiene que usted saberlo para ser parte de, tiene que recuperar la esencia, tiene que sacar fuera todo lo que no está dentro de la palabra. Todo lo que ha visto por costumbre, eso no va a pasar en el cielo, hermano. Ahora, la revelación de las bodas de Juan. Aquí viene lo hermoso. Esta es una revelación de Juan cuando estaba en la isla de Patmos. El concepto de Juan como judío no era la boda, ni boda, que todos entienden, sino que son bodas. Entonces ponga atención porque ahí viene la revelación. No es que Jesús se va a casar con varios cuando se refiere a bodas, sino que se va a casar con una sola, pero en 3 etapas. ¿En cuántas etapas nos vamos a casar? En 3. A la esposa principal es que se le da el término bodas con el cordero. Fases judías. La primera, ya platicamos, es Kedushim, y significa desposorio por medio de un contrato llamado Ketubá. ¿Cómo se llama el contrato? Ketubá. No es como el cubano, ¿va? Como el hermano Joel. ¿Cómo tú vas, chico? No es como tú. ¿Cómo te va, chico? No. Es Ketubá. Entonces, primero se firma contratito, es la primera etapa. Así va a ser, así son las bodas del Cordero. La primera boda es firmando el Ketubá. La segunda etapa es el Nisuín y se celebra bajo una jupa o dosel, la cual era la ceremonia formal donde se reúnen por primera vez desde el contrato. Entonces, lo que tenía en mente, Juan no tiene nada que ver con lo que ve en el mundo. Nada que la novia puede agarrar al novio y que vámonos para lo oscurito y que los besitos, nada que ver. Primero se firmaba el contrato. Segundo, bíblicamente lo que nos habla es que se apartaba al novio ocupando el término noviazgo para los comprometidos. Entonces los comprometidos no se podían ver desde el Kedushin hasta el Nisuín. Y entonces ahí cuando se celebraba, ¿verdad?, la ceremonia formal donde se reúnen por primera vez desde el contrato. ¿Por qué? Porque estaban apartados uno para el otro. Entonces, alguien ya puede decir, yo ya me adelanté con Jesús, ¿verdad que no? Nadie puede decir. Sería anatema que alguien lo dijera, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vamos a volver a ver a Cristo? Cuando estemos con Él ya en las bodas. La tercera etapa es el Heder, no Sheder, Heder. Era la entrega conyugal cuando la novia entra a la recámara del novio o tienda. Entonces, después de la ceremonia, la tercera parte de la boda es cuando ya se consumía la intimidad. Cuando se metía la novia y al novio, recuerde, quiero explicarle la costumbre judía para quien no lo sepa, ¿verdad? El día de la boda, los dos estaban vestidos como reyes, celebrando y todo, ¿va? En la tiendita, ¿va?, que se llama jupá o dosel.
los dos solos, todos los invitados alrededor, llegaban los regalos y todo terminaba. Entonces, ¿sí se acuerdan de las 10 vírgenes prudentes? De las 10 vírgenes, ¿sí se acuerdan? Bueno, después de la boda, de lado y lado, obviamente terminaba de noche la boda, ¿verdad? De lado y lado agarraban su lamparita, la llenaban de aceite, la prendían, y uno de este lado y otro de este lado. Uno de este lado, todo el caminito hasta llegar a la casa del novio, ¿verdad? A donde iba a llevar la novia. ¿Para qué creen que se hacía un caminito de lamparitas de lumbrera, de lado y lado? No es otra cosa. Las vírgenes que estaban ahí cuidando ahí en ese lugar, no era otra cosa, mi amada, que eran los inspectores. No se podía pelar la novia para acá ni para allá antes de la boda, porque se había apartado para el novio. Entonces no había de que, ay, me desvío por acá porque voy a ir al baño antes de entrar. No. Para eso era el caminito. Entonces caminaba para llegar a la puerta, y afuera de la puerta ya lo estaban esperando los amigos del novio. Y los amigos del novio somos los ministros. Ahí vamos a estar esperando a que se consuma la tercera parte de la boda. Entra, y hasta que el novio no salga, ¿verdad?, con la sábana manchada de sangre, que se había consumido la intimidad, consumado la intimidad, perdón, hasta que no saliera, ¿verdad?, el novio, y viera a los amigos y dirán, está bueno, ya, vamos a descansar, ya, por fin ya dejamos de andar cuidando a la novia. Los amigos decían, por fin ya voy a dejar de andar cuidando a la novia. Pues eso es lo mismo que me va a pasar a mí cuando voy a entregar a la iglesia Temor a Jehová y a la iglesia Fuente de Vida. Señor, ya le puedo descansar tantito, ¿verdad? Ya te la entregué, ya se consumó, ya la etapa del Heder ya quedó. La tercera etapa de las bodas, ya te entregué a la novia, ya es tuya. Entonces, ahora sí se puede decir, se consumó. Entonces, si me está agarrando el avión, por eso se llama bodas del Cordero. Son 3 etapas. Ahora, desde el punto de vista de la iglesia vamos a hablar. Las bodas de la iglesia. La primera fase ocurre cuando Cristo vino a la tierra y muere en la cruz derramando su sangre, y le recibimos como nuestro Redentor y Salvador. Desde a partir de ese momento hay un contrato. ¿He escuchado? Escribe mi nombre en el libro de la vida. Bueno, ese contrato. El que tú vas es en el libro de la vida. Yo te recibo como mi gobernador, como mi Salvador. Pero principalmente la gente no entiende el término de señorío, y pero vamos a ver, solamente entiende el término de salvación. Entonces, somos de Cristo, la primera etapa, el que tú vas, que describe. La segunda fase será cuando sea el arrebatamiento de la iglesia y somos reunidos con Cristo.